Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un programa de Justicia TV donde estudiantes de diferentes carreras y escuelas discuten las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia que impactan en la vida de las personas. Hoy, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora el 17 de mayo, analizaremos el amparo directo en revisión 2806-2012 sobre la libertad de expresión y homofobia. Para platicar del tema nos acompañan Crisol Arévalo, de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Minelli Collin, de Derecho del CIDE, Mayra Flores, de Políticas Públicas y Derecho de la UAM y la UNAM, Jesús Tobar, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y Leslie Hernández, de Comunicación de la UAM. Esto es Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Hoy tenemos un programa especial en el marco del 17 de mayo, la conmemoración del Día en contra de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Para hablar de este programa, o en este programa más bien, platicaremos sobre el tema de libertad de expresión y la homofobia. Es un caso realmente muy relevante de 2012 en donde se discute dónde están los límites de la libertad de expresión y si estos límites incluyen también algunos ataques que pueden calificarse como homofóbicos, discriminatorios y en algunos casos, como así lo ha dicho incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como discursos de odio. Hoy se discute precisamente un caso en donde dos medios de comunicación intercambian una serie de aseveraciones en contra de ellos e involucran pues ahora sí que calificativos que rayan en la homofobia. Uno de los periodistas demanda al otro medio de comunicación por daño moral y de ahí se suscita todo un desarrollo procesal que culmina en la Suprema Corte de Justicia analizando uno de los temas más fundamentales, que es la libertad de expresión, pero en dónde se encuentran los límites a ella. Si la libertad de expresión también abarca manifestaciones que pudieran rayar como homofobia, y la Corte en este sentido llegó a ser muy clara y dice no, por supuesto que no. Existe ahí un límite en donde la libertad de expresión, y particularmente viniendo de medios de comunicación que tienen que cuidar más todavía esto, no puede ser discriminatoria y o llegar a constituir un discurso de odio. Para hablar del tema del día de hoy tenemos a varias mujeres abogadas, a un compañero abogado y a otra compañera comunicóloga. Minelli, ¿por qué no nos comentas los hechos del caso, los aspectos más relevantes de la sentencia? Es una sentencia muy importante que además se toma como parámetro a lo largo, digamos, de otros casos. Ha sido un gran precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platícanos, insisto, los hechos y los aspectos más relevantes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Claro que sí. Bueno, pues este amparo es, como ya lo habías mencionado, el amparo directo en revisión. El ministro ponente fue Arturo Saldívar y el secretario fue Javier Mijangos. Es una sentencia en donde, como ya lo habías mencionado, hay dos derechos en colisión: la libertad de expresión y el derecho al honor y la dignidad humana. Por parte de este periodista. Los hechos son dos periodistas del estado de Puebla, mediante notas periodísticas se contestaban el uno al otro, y uno de ellos, dentro de una nota periodística publicada, utilizó dos palabras que el otro periodista consideró que dañaron su honor y reputación. Por lo tanto, el 13 de agosto de 2010, este periodista, que por temas de protección de datos personales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide mencionarlo como APH, promueve un juicio ordinario civil en contra del otro periodista, que es ENQ, y el 23 de agosto de 2011, el juez sexto de lo civil del Distrito Judicial de Puebla, pues dictó sentencia definitiva mediante la cual resolvió que APH probó su acción de reparación de daño moral y condenó al otro periodista al pago de una indemnización pecuniaria. Posteriormente, ENQ interpone recurso de apelación,
después hay un juicio de amparo directo y después un recurso de revisión que mediante proveído de 19 de septiembre del 2012, el presidente de la Suprema Corte admite el trámite de este recurso. Justo mencionan la colisión de estos dos derechos, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión y cómo la Constitución no protege el discurso de odio, y cómo el discurso de odio no entra en la libertad de expresión. Se resuelve que efectivamente estas palabras que utilizó el periodista dañaron el honor, la reputación y la dignidad humana, derechos protegidos en el primero constitucional del periodista. Se resuelve que efectivamente estas palabras dañaron su honor y su reputación y por lo tanto se establece el límite al derecho de la libertad de expresión establecido en el sexto y séptimo constitucional. De acuerdo. Muchas gracias, Minelli. Mayra, ¿por qué no nos cuentas un poquito más del derecho a la libertad de expresión? Es uno de los derechos más consolidados y más importantes que las tradiciones republicanas democráticas siempre han tenido dentro de sus constituciones. Cuéntanos un poco el contexto del derecho a la libertad de expresión y los límites que se han impuesto en México adicional, digamos, al tema de discriminación. Ya han habido algunas otras resoluciones de la Corte. Claro, el derecho a la expresión está constitucionalmente fundado en el artículo 6º, la cual nos hace mención a que cualquier manifestación de las ideas va a ser de manera objetiva y se tomará de buena manera. Sin embargo, ya no entran en esos parámetros cuando pues son discursos de odio, de agresión hacia otra persona o de discriminación, que inclusive en el artículo 1º constitucional pues hace referencia a que todos tenemos igualdad jurídica, y en ese sentido pues el derecho a la libertad de expresión nos abre un panorama totalmente diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta que al menos en México todavía somos un país que está todavía, por decirlo así, inconsciente de alguna normatividad o de la normatividad, que yo soy de la idea que tenemos que siempre ejecutar y aplicar nuestra Constitución. Tenemos que leerla, entenderla y comprenderla, y con base en ello podemos sustentar ciertos parámetros jurídicos y judiciales en beneficio de nosotros. Sin embargo, creo que la sentencia o el caso en concreto ha sido demasiado revolucionario por el hecho de que pues involucramos ciertas cuestiones, ¿no? Entonces está el Estado, están medios de comunicación, pero sobre todo hay particulares. Entonces, en ese sentido, el derecho a la libertad de expresión pues rebasó esos límites, por decirlo así, porque ya lo comentaba Minelli, son discursos o fue un discurso meramente de odio, porque hay que identificar, ¿no? Que la homofobia todavía en México es un tema bastante particular, más por cuestiones de conservadores, por decirlo así. Entonces, pues hay que tener presente que pues la homofobia se caracteriza por el desprecio, por el rechazo, por la estigmatización o discriminación ante conductas y actitudes consideradas referentes hacia una orientación sexual, por lo regular. Entonces, en México, pues, todavía estamos muy arraigados por esa situación de que, pues, México es un país machista, México es un país que pues denigra a este tipo de personas, pero creo que más allá de la situación, creo que la chamba nos correspondería a nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues no quedarnos callados, alzar la voz y sabes qué, bueno, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, pero creo que todo recae en esa situación de respeto hacia la otra persona, ¿no? Por ahí decían que mi libertad termina hasta que comienza la del otro. Entonces, pues hay que tener eso en muchas consideraciones. E igual para la planeación de ciertas políticas públicas a manera de sectorización, porque hay que recordar que ciertas comunidades de diversidad sexual pues son muy violentadas y por desgracia son grupos vulnerables que tenemos que tener presente en todos los órdenes de gobierno para elaborar correctas políticas públicas. Muchas gracias, Mayra. Jesús, cuéntame un poco más sobre la resolución de la Corte. Me gustaría que andaras un poquito más en los argumentos que se presentaron en el proyecto. Considero bastante bien cómo se ha ido los puntos que sostiene la sentencia, aludiendo de que precisamente, como hemos visto en los últimos años, ha habido grandes avances en la materia para prevenir la discriminación y actos que atentan contra minorías.
Y bueno, ahí se analiza de voto de 3 ministros de que sí, efectivamente se contempla de que hubo una violación muy clara, pero quedan también los otros 2 votos particulares que igual también podríamos analizarlo y dar bueno, de los 2 votos particulares, perdón, se encuentra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el otro ministro en retiro, o bueno, el en retiro es José Ramón Cosio Díaz. Ellos, a contrario de, bueno, van específicamente contrario, pero en adición a lo que se mencionan los otros 3 ministros, mencionan de que la sentencia pudo haber sido un poco vaga, un poco imprecisa, y que eso mismo puede generar un sentido contrario al de la protección. Por ejemplo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo de que, pues sí, efectivamente, se puede llegar a constituir como un elemento discriminatorio, o eso podríamos pensar, pero en su discurso, bueno, en su voto, nos especifica mucho algunos elementos como el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice que nadie se le podrá impedir el desarrollo de su opinión, o sea, somos libres de opinar. Y bueno, ahí queda otro elemento muy importante, que es Catalina Botero, que es una ex relatora de la libertad de expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y ella sostiene de que hay que distinguir esos pequeños matices que existen en los discursos, porque tenemos el discurso de opinión, que pues eso cualquiera lo podemos tener, que pues nuestro punto de vista. Luego tenemos el discurso ofensivo, que pues en su haber podemos considerarlo como violatorio de algún derecho, pero en sí mismo es completamente legal, no hay ninguna restricción del mismo. Y pues bueno, ya avanzamos después con el discurso discriminatorio, que viene siendo lo que estamos tratando, el discurso de odio, y ahora sí lo que viene siendo absolutamente detestable, que vienen siendo los actos de odio. Entonces ahorita podemos determinar de que hasta qué punto podemos determinar que una palabra o una acción en un periódico se pueda considerar como un discurso de odio. Gracias, Jesús. Crisol, cuéntame, de lo expuesto hasta el momento y particularmente a esto último que comentaba Jesús, ¿a ti la sentencia te parece correcta en el sentido en que fue emitida? Sí, la verdad, yo sí estoy de acuerdo con lo que la Suprema Corte resolvió, puesto que incluso, como mencionan desde un inicio, nuestra Constitución habla de un límite. La Constitución marca claramente que tú tienes el derecho a la libertad de expresión siempre y cuando no vayas a lesionar a un tercero con esta libertad de expresión, ¿no? Nuestra Constitución en el artículo 7º, como bien mencionan, marca como límite el artículo 1º, donde se habla de cuál va a ser este límite, el derecho al honor. Entonces, a mí me parece muy interesante toda esta serie de criterios en las cuales se enfoca la Suprema Corte al comenzar a mencionar cómo, por un lado, tú puedes expresar tu opinión libremente, pero por otra parte, y esto la Constitución lo protege, ¿no? Lo protege ampliamente, pero lo que sí no protege es que tú insultes. Mencionaba precisamente en la Suprema Corte que tienes el derecho a la libertad de expresión, mas no tienes el derecho a insultar a otra persona. Entonces, me parece muy interesante cómo se hace este análisis de si realmente con las palabras que se utilizó, con la palabra que el periodista utilizó, se está creando un discurso de odio, porque incluso se habla durante la revisión del amparo, pues acerca de este posible discurso de odio, ¿no? Me parece también interesante cómo podemos meternos en jurisprudencia internacional, lo cual respaldaría este criterio que emite la Suprema Corte. Gracias, Crisol. Leslie, como estudiante de comunicación, cuéntanos, ¿cuáles son los límites, digamos, que tradicionalmente dentro del periodismo están autoimpuestos, vaya? O sea, nos queda clarísimo que la libertad de expresión es uno de los derechos, insisto, fundamentales de todo ciudadano y particularmente de los medios de comunicación. Es su gran habilitador, es su gran escudo, es la mayor protección con la que cuentan los medios de comunicación. Sin embargo, aún dentro de los medios de comunicación existen códigos de ética y existen ciertos parámetros, digamos, para realizar la cobertura de notas, de sucesos o las expresiones incluso de columnas de opinión, como podría ser este caso. Cuéntanos. Pues yo creo que como medio de comunicación, por ser, pues valga la redundancia, un medio,
tiene influencia hacia las audiencias. Entonces aquí sí debe de existir, pues, como dijeron mis compañeros, el límite de saber qué es libertad de expresión. Porque alguien no puede llegar y decirme, oye, ¿sabes qué? Es que tú eres esto, esto y el otro, y que todo eso se diga públicamente. Entonces aquí ya entra, está pues violando no sé cómo decirlo. Bueno, se está violando como mi punto de defenderme o de saber, me hace inferior pues a él. Entonces aquí la cuestión abarca que un medio de comunicación, por ser influyente, debe de establecer límites tanto a los periodistas como a cualquier otro comunicador. Entonces yo creo que la libertad de expresión, yo creo que no está como bien establecido, por así decirlo, porque todo el mundo cree que libertad de expresión es decir lo que tú quieras y como tú quieras. Entonces aquí debe de existir, se dice que la libertad de expresión es un debate social donde no defiende discursos cuya intención sean de forma para violentar la dignidad de las demás personas. Entonces yo creo que aquí también influye pues un poco eso. De acuerdo. Minelli, ¿cuáles son los límites que tiene la libertad de expresión hoy en día, particularmente resueltos así por la Corte? Porque ha habido un estudio, pues al final del día, como la libertad de expresión es tan grande, insisto, siempre tiene que ser muy casuístico los límites que se le han llegado a imponer. Sin embargo, hoy en día ya tenemos una serie de precedentes importantes sobre cuáles son los límites. Definitivamente uno de ellos es el caso actual que estamos hablando, que es no puede ser un discurso discriminatorio o un discurso de odio. ¿Cuáles más? Pues sí, o sea, justo como lo mencionas, uno de los límites de la libertad de expresión es el derecho al honor y también el derecho a la dignidad. Entonces, también tenemos que entender a todos los derechos como interdependientes, pero que también entre ellos existen límites por los que un derecho no puede absorber el otro derecho totalmente. En este caso en específico, pues como ya lo hemos mencionado, el derecho a la libertad de expresión no puede vulnerar el derecho al honor. Y considero que pues la trayectoria del presidente de la Corte, de Saldívar, uno de sus principales objetivos es preservar el artículo primero constitucional y siempre dirigirse en una óptica de respetar los derechos humanos. Y en este caso creo que también una consecuencia indirecta de la sentencia fue promover y respetar a las comunidades homosexuales para poder para que la libertad de expresión no incurriera en un discurso de odio entre estas comunidades y no pudieran verse afectadas por este tipo de palabras. También considero que la comunicación es parte fundamental de cómo la sociedad se desarrolla. Por lo tanto, que la Corte haya estipulado que estas dos palabras que utilizó el periodista son discurso de odio, me parece fundamental en aras de proteger a comunidades que están en situaciones vulnerables, sobre todo en un país como México, que sí se ha caracterizado por ser un país muy heteronormativo, que está bajo este sistema patriarcal que impide el disfrute de los derechos al máximo de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y en este caso en específico a la comunidad de personas homosexuales. Totalmente, y me parece que ya estamos entrando un poquito en materia y justamente me gustaría regresar con esto, retomar o sea, el tema de fondo que realmente pone Minelli sobre la mesa. Y de entrada, efectivamente, la sentencia es un alto, digamos, a una normalización de un ataque constante que muchas veces se utiliza, y tenemos otros ejemplos, con mucho gusto lo platicaremos ahorita, por ejemplo, los cánticos en los estadios, que también fue una gran discusión, en fin, que muchas personas pueden decir, pues es parte de la cultura, es una de las palabras, etcétera, pero lo que trata de hacer la sentencia definitivamente es evitar una normalización de una palabra o de un adjetivo, pues, que en sí mismo es discriminatorio y que sí, no hay que negarlo, está enfocado, digamos, a un grupo que tiene por fin ofender. O sea, al final del día no es simplemente una palabra, una grosería más, pues, o sea, es enfocada a un grupo, tiene connotaciones homofóbicas, tiene un fin muchas veces ofensivo, etcétera. Y lo que trata de hacer efectivamente la sentencia es poner un alto a esto y sobre todo desde un palco tan alto como son los medios de comunicación.
No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, estamos discutiendo la libertad de expresión, sus límites y particularmente contra la homofobia. Regresamos en un momento más. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy es la libertad de expresión y la homofobia. ¿En dónde encuentra su límite unas libertades mucho más garantizadas, mucho más amplias, mucho más cuidadas en toda democracia, en todo Estado republicano? Definitivamente en uno de los puntos en donde encuentro un alto es precisamente contra discursos de odio, contra discursos homofóbicos, contra discursos discriminatorios. Sobre eso estamos platicando el día de hoy. Geraldine, Minelli, antes de pasar a el corte, nos comentaba precisamente cuál es el meollo del asunto al final del día, ¿no? O sea, más allá de la corte y el discurso y la parte teórica sobre la libertad de expresión, sus límites, y en fin, los tratados internacionales que convienen pues en esta protección. ¿Cuál es realmente el tema del asunto? Y es precisamente evitar una discriminación y evitar una ofensa y un maltrato, en este caso a un discurso homofóbico, validarlo, pues, que sería la otra cara de la moneda, ¿no? Validar discursos homofóbicos desde un estrato tan alto como podría ser los medios de comunicación. Jesús, ¿qué opinas sobre esto? Cuéntanos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir y más que nada sería sobre la precisión de lo cual podemos determinar que es un discurso de odio y quizás de mucho de lo que estamos hablando se omite un elemento importante, que por ejemplo si analizamos la página número 36 de la sentencia, dice y cito, el derecho a la libertad de expresión ocupará una posición preferente siempre que se ejercite en conexión con asuntos que son de interés general. El problema ahí es que no eran dos individuos o un periódico contra un individuo. El punto es que son dos periódicos. Los dos tenían la posibilidad de contraargumentar el dicho. Eso podemos decir que, por ejemplo, un periódico le dijo palabras que pueden considerarse altisonantes, discriminatorias, y el otro a su vez pudo tener el derecho de replicar su dicho. Por ejemplo, tenemos un ensayista británico que se llama Paul Graham, en su ensayo de cómo estar en desacuerdo, nos propone una pirámide de argumentación que viene desde el insulto, el ad hominem, respondiendo al tono, la contradicción, el contraargumento, la refutación y refutar el punto central. Entonces, si bien el punto que se está analizando versa sobre un insulto, sobre el ad hominem, debemos de recordar que es ese mercado de ideas, esa interrelación de opiniones que debe de ser en favor al discurso, al debate, a la apertura de las ideas. No, con esto quiero precisar, no estoy justificando los dichos, no quiero que se entienda así, sino de que cuando alguien hable sobre un discurso discriminatorio, homofóbico, racista, xenófobo, debe de confrontársele. Tiene que decirse, oye, pero tú lo que estás diciendo está mal. ¿Por qué dices esto? No, es que los migrantes son asesinos, son violadores, cosas así. No, al contrario, son gente que sufre, gente que padece, son seres humanos. Entonces, eso es lo que sostengo, que debe de confrontarse los dichos y más allá de prohibir una palabra por considerársele discriminatoria, debe solucionarse con el discurso, con el debate y con acciones concretas para el beneficio de las minorías. O sea, en tu opinión, quizás lo que debe haber sucedido es de que el otro periódico o el otro articulista hubiese contestado a los dichos y hubiese expuesto o evidenciado, digamos, a quien pronunció las primeras palabras altisonantes en lugar de decir, oye, eso no se puede. O sea, para ti sigue siendo parte del juego el hecho de poder decir este tipo de palabras en medios de comunicación o hacer este tipo de adjetivos. ¿Puedes utilizar este tipo de adjetivos en medios de comunicación? Podríamos verlo así, de que se permita, pero no llevado así como de forma discrecional, de que mi discurso carece de completo argumento, completo falta de visión y únicamente dijera ese tipo de palabras. Por ejemplo, que dijéramos algo que fuera como mañana en el centro nos reuniremos y iremos contra personas de tal determinado grupo social. Entonces, eso no se puede tolerar. Eso sí viene siendo actos de odio o discursos de odio porque estoy yendo directamente en contra de lo que está haciendo un grupo determinado. Pero en este caso, al contrario, solamente hago mención de crítica a la otra persona.
Crisol, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo con Jesús? Tú sí pintas tu línea muy clara con respecto, digamos, a este tipo de adjetivos en la conversación pública, etcétera. Yo considero que sí se debe de pintar un límite, como bien lo mencionas, puesto que precisamente en el amparo, como respecto a lo que menciona Jesús, se habla de esto, o sea, que es un lenguaje que es muy arraigado, sí, en México, como mencionan, es muy común utilizar ese tipo de adjetivos, pero esto no significa que no estés incitando a, pues a la intolerancia, ¿no? A la intolerancia a la decisión sexual de cada persona. Yo considero que sí se debe de ir cambiando de a poco este tipo de lenguaje que nosotros normalizamos tanto. Considero que en vez de hacerlo cada vez más normal, debemos nosotros tratar de ir cambiando, porque no nada más es cambiar el lenguaje, es ir cambiando de mentalidad, ¿no? O sea, porque somos lo que hablamos hasta cierto punto. Entonces, considero que sí, que es por eso que yo menciono que sí estoy de acuerdo con los criterios que emite la Suprema Corte al respecto, porque me parece también muy, muy importante cómo entra aquí esta parte del derecho a la no discriminación, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando ya de dos derechos, del derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, sino también comienza a entrar y la Suprema Corte comienza ahí como que a meterlo el derecho que cada persona tiene a no ser discriminado, independientemente de que la otra persona, que el otro individuo se encontrara en la misma calidad de figura pública y que pudiera hacer una réplica, no es tanto el que se haya lanzado este adjetivo como tal a una persona en particular, sino el hecho de cómo, volvemos al principio, incita a la tolerancia. Entonces, es por eso que considero que se debe marcar un límite como en la manera en la que nosotros hablamos. Inclusive, como a favor de lo que menciona Guillermo, pues también se habla de este sistema dual de protección, ¿no? Del cual incluso la Suprema Corte pues ya ha mencionado anteriormente, donde menciona que al ser una persona, figura pública, pues se permite o hay un poco más de tolerancia respecto a la intromisión de otras personas en temas, como por llamarlo así, críticas. Pero yo considero que aún así, pues está haciendo un análisis, sí, un poco más genérico, que a lo mejor no es tanto sobre lo que se está hablando de la figura pública como tal, sino, como ya menciono, es el efecto que crea este tipo de adjetivos hacia una comunidad que, como Minelli mencionó anteriormente, pues ha sido anteriormente discriminada, ha sido ofendida y pues ha sido llamada con estos adjetivos con un propósito en específico, ¿no? Entonces se supone que lo que debemos nosotros intentar es eliminar este tipo de tolerancias. Debemos dejar de ser tan tolerantes con el lenguaje y con la forma en que nosotros percibimos pues las situaciones. De acuerdo. Por ejemplo, ¿sientes que está mal vetar ciertas palabras, ciertos adjetivos dentro de la discusión pública, dentro de ciertos espacios, con un fin mayor, como podría ser este? Mira, siento que por el hecho de ser figuras públicas o ser medios de comunicación deberían de tener un poco más de criterio objetivo, ¿no? A fin de cuentas son medios de comunicación y tienen que transmitir un mensaje y tienen que identificar cuál va a ser esa población objetivo, ¿no? Como medios de comunicación creo que se están arriesgando a ciertas circunstancias jurídicas y sociales, pero hay que identificar también el contexto, ¿no? El contexto en el que se llevó a cabo a lo mejor esta situación, porque inclusive en la sentencia menciona algo que pues fue daño moral, ¿no? A las cuestiones de honor, y esas cuestiones de honor pues ya son muy personales, internas, por decirlo así. Entonces, yo creo que los medios tienen un reto y una chamba importantísima, en el sentido de que pues tienen que saber identificar a qué panorama van a jugar, por decirlo así. Hay algo que Crisol mencionó muy interesante, que es esta cuestión de los efectos. Entonces, yo supongo que como medios de comunicación han de haber dicho, bueno, no pasa nada, porque es en el medio en el que nos estamos desarrollando, es normal. Ya normalizamos estas palabras, pero yo creo que, como mencionabas, no hay que desnormalizar
para empezar a emprender como sociedad, ¿no? Creo ¿Pero que... crees que el medio de comunicación se ve afectado en su libertad de expresión con que le digan, oye, ¿sabes qué? No puedes utilizar este vocabulario? Mira, yo siento que la libertad de expresión, al menos en los medios de comunicación, como con una personalidad de persona moral, yo creo que se abre el panorama, ¿no? No es lo mismo entre particulares, entre personas físicas, a las personas morales. Yo considero. Entonces, yo pienso que tienen que arraigarse a los efectos que ellos pretenden, o cuáles son sus fines, ¿no? Estamos en una sociedad en la cual hay que desnormalizar pues esta situación, ¿no? Y me llega mucho a la mente que desde política o desde las políticas públicas, este es un gran reto, ¿no? ¿Cómo desnormalizas algo que la población objetivo ya lo ve normal, ya lo ve común? Evidentemente, esto se puede llevar a cabo a partir de una teoría de cambio que tiene que estar estructurada, y eso en políticas públicas pues lo vemos y lo justificamos a partir de árboles de problemas, en las cuales quiero hacer alusión a Crisol, que ella menciona algo bien importante, ¿no? Estos efectos. En el árbol de problemas, desde la política pública, identificamos eso, ¿no? Causas y efectos, ¿no? Tu problema público, bueno, mi problema público, a lo mejor discriminación. Pero ¿cuáles son esos efectos? Bueno, esos efectos pues son menos oportunidades, mayor riesgo en las calles, y otras situaciones, ¿no? Que no se me vienen a la cabeza por el momento. Pero asimismo también tenemos pues estas cuestiones de causas, ¿no? Bueno, ¿qué va a causar? Bueno, va a causar que alguien diga, no, eso para mí no es correcto. No es correcto que estemos discriminando por cuestiones de orientación sexual. ¿Qué va a ocasionar? Bueno, a lo mejor que se alce la sociedad civil o ciertas organizaciones. ¿Para qué? Para darle voz a las minorías. Y creo que desde la legislación, desde las cámaras, se ha olvidado esta situación. Hemos visto que, pues sí, muchas figuras políticas y públicas se hacen llamar de ciertos rubros o de ciertas comunidades. ¿Para qué? Bueno, pues más meramente para cuestiones electorales o políticas, ¿no? Pero pues bueno, yo lo dejaría así al ¿Tú qué al opinas, aire. Minelli? Al final del día, y lo comentaba un poco Mayra también, la homofobia no es simplemente un concepto, pues, o sea, tiene consecuencias reales y en ocasiones incluso consecuencias sumamente lamentables que pueden terminar en algún crimen o algo, pasando evidentemente por todas las cuestiones de discriminación laboral, familiar, etcétera. O sea, una serie de restricciones que ha tenido que enfrentar los grupos comunitarios de LGBTI para ir a una conquista de derechos realmente, y que lo que hacen quizás adjetivos como estos sea reforzar una idea que les impide al final del día el reconocimiento de un derecho que es suyo, o sea, porque sí, punto, o sea, por ser persona, ¿no? Claro, mira, a mí lo que me parece fundamental también es recordar que en la sentencia hay una colisión de dos derechos que son fundamentales dentro de una sociedad democrática. La libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad que se dice ser democrática. ¿Por qué? Porque en la libertad y en la pluralidad también se encuentra la progresividad. Esto quiere decir que también tú tienes que tener el derecho para decir, yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí estoy de acuerdo con esto, yo no concuerdo con esto o con esto sí. Entonces es fundamental también establecer que la Corte afirmó que no toda idea contraria es un discurso de odio, y que toda idea contraria no tiene protección constitucional, sino que toda idea que lastima y tiene un fin malicioso hacia un sector en específico, eso sí es considerado discurso de odio, y eso es algo que no tolera la Constitución y que los ministros, en aras de proteger los derechos humanos, quiere decir los derechos de todas las personas, no va a tolerar. Sí, como tú lo mencionas, el Estado mexicano lamentablemente sí es un Estado que está bajo este sistema patriarcal heteronormativo, y todos estos adjetivos calificativos que denotan desprecio y un odio hacia un sector de la población que está en una situación vulnerable, considero que sí no deben de ser
tolerados. En aras de proteger sus derechos, no deben de ser tolerados palabras que lastiman y que constantemente reprimen a estos sectores de la población. También es fundamental recordar que los derechos establecidos en la Constitución, como ya lo había mencionado, son de todos, y que como tú lo mencionaste, que haya ciertos grupos de la población que tengan que ir a la conquista de ciertos derechos, me parece verdaderamente triste, porque ningún ser humano debería de conquistar algo que por naturaleza y que por este Estado garante de derechos se tiene que dar. Una persona, por el simple hecho de no encajar en los estándares heteronormativos patriarcales, no debería de conquistar derechos, porque si hay un grupo de personas que tiene derechos y otro grupo que no los tiene, entonces verdaderamente esos son derechos o son privilegios, lo cual también se vuelve muy peligroso. Que una persona tenga el privilegio de acceder a un derecho, considero que cae en cuestiones de discriminación a estos grupos en cuestiones de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo considero que la decisión de la Corte es muy acertada, y también que la decisión de la Corte denota cero tolerancia en cuanto a la discriminación a estos grupos en estado de vulnerabilidad, que históricamente han sido rechazados por la sociedad. Por lo tanto, el no admitir estas palabras también lo que hace es desnormalizarlas del lenguaje, para que la sociedad tome en cuenta y para que la sociedad pueda reaccionar y diga, esto no está bien. La Corte, las instituciones ya están afirmando que esto entra en discriminación y que esto no está permitido por nuestras instituciones ni por nuestro Estado. Y por el otro lado, también considero que estos grupos en estado de vulnerabilidad pueden sentir esta protección por parte de las instituciones, de que se garantizan sus derechos y se hacen valer. De acuerdo, muchas gracias. Gran exposición, Minel. Jesús, me parece que quedas un poco ahí en medio de repente dentro de la discusión. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Cuéntame. Está muy bien. Este precisamente es nuestro derecho a disentir. La expresión de ideas, ya sea a favor o en contra, es un elemento enriquecedor. Ahora mismo no recuerdo el nombre de aquel filósofo de la antigüedad que decía, el pensamiento se pule a través de la discusión. Ese diálogo y confrontación de ideas es lo que hace que la gente pueda llegar y formar el criterio. Si llega alguien y que dice, no, que los homosexuales son X o Y cosa, y yo puedo decir, no, eso, lo que tú estás diciendo es absolutamente denigrante. Yo no voy a tolerar este tipo de acciones y te reafirmo por esto, esto y esto, que ellos tienen los mismos derechos que nosotros, porque todos somos humanos. Pero en relación al tema que estamos hablando, no como un excedente, sino como agregado al mismo, existe una ONG llamada Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas, misma que dice, la confrontación constante de ideas, incluso polémicas, es un trampolín para lograr una sociedad democrática, vibrante, transparente, con rendición de cuentas y respeto al Estado de Derecho. Y como mencionaba nuestra compañera Nelly, en relación a la real malicia, hay que analizar realmente la intención del medio y la limitación que podamos hacer del mismo. Por ejemplo, así mismo viene la tesis, real malicia, punto, su propósito, dice que, pocas palabras, el propósito debe de, bueno, la intención que debe de tener el mensaje, tiene que tener un mayor grado de digamos, tolerancia en respeto a la actuación en el ejercicio de la libertad de expresión, pues de no ser así, podríamos afectar directamente el funcionamiento y la organización del Estado democrático. Y antes de terminar mi pequeña intervención, el caso que les traigo es de un rapero que se llama Falz. Él tiene una canción que se llama This is Nigeria, y el gobierno de Nigeria lo censuró por tener contenido indecente y vulgar. A lo largo de la canción hay palabras que nosotros podemos considerar denigrantes, o bueno, sí, denigrantes para algunos o varios sectores de la sociedad, pero si solo analizamos las palabras y no analizamos el mensaje que se quiere transmitir, ahí es donde caemos en el error. Si las palabras fueran denigrantes y el discurso fuera como de debemos de atacar a los colectivos, debemos de atacar a las clases minoritarias, eso sería un discurso de odio y es aborrecido.
pero el discurso estaba, estas palabras, pero eran un sistema de crítica, era una crítica al Estado, a la situación que se ejercía. Entonces, a lo que quiero llegar es de que si censuramos ciertas palabras, podemos llegar a incluso a cuestionar realmente si estamos en un Estado democrático, porque si yo me siento ofendido por una palabra, ¿qué puede hacer que no me sienta ofendido por otra? Y ya para finalizar, un último caso, un supuesto imaginario. Digamos que yo soy un colectivo, ya sea que seamos feministas, que seamos gente del campo que se organizó, y digamos que tienen un periódico. En el periódico ponemos y manifestamos nuestras ideas. Y en uno de esos periódicos, digamos que criticamos a un político, criticamos a una celebridad, criticamos un periódico, y ellos se sientan ofendidos o transgredidos de sus derechos y quieran usar este antecedente, es decir, son palabras que no deben de tolerarse, ustedes las emplearon, deben de pagar por daño moral. Entonces, la idea sería el otro lado de la moneda, de que puede ser un arma de doble filo. Ahora, me parece que también hay un límite, digamos, de criticar a un político o a cualquier otra persona por su orientación sexual, vaya, ¿sabes? O sea, definitivamente hay una serie de espectros, y eso incluso lo ha dicho la Corte, de que tienes una apertura, o sea, vives ahora sí que en una casa de cristal si eres un agente público, pero incluso eso tendría también una serie de límites. O sea, hacer una crítica por temas de orientación sexual, pues me parece un poco más delicado. Yo creo que hay muchos ejemplos, digo, y me gustaría regresar quizás retomando un poco lo que decía Jesús. Estamos hablando de medios de comunicación y demás, o sea, no solo espacios que por definición son sumamente públicos, sino que también son espacios que tienen una función pública, es decir, informar, transmitir información, garantizar el derecho a la información, ser transparentes, etc. Una serie de valores democráticos asociados alrededor de los medios de comunicación, pero parece haber también otra serie de ejemplos. O sea, están muy chavos, pero la canción de Molotov de los 90s, o sea, si fuese o no debiese ser algo permitido hoy en día, si lo debiesen o sea, alguien interpone, digamos, pues sí, un amparo por ponerlo en algún espacio público, en algún lugar, etc. Si la escala llega hasta allá, digamos, si eso sigue siendo dañino para esta normalización o para esta construcción, o más bien deconstrucción heteropatriarcal, heteronormativa, como comentaba Minelli. Me parece que hay algunos puntos importantes. Regresamos al último bloque con un par de ideas simplemente, y de ahí nos vamos a conclusiones. La verdad es que este tema o sea, una hora parece no suficiente, pero trataremos de ser lo más sucintos. Les pido nada más que cuando regresemos sean como muy concisas las intervenciones para que logremos abarcar un poquito más y al final me den 2, 3 ideas conclusivas. Estamos en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre la libertad de expresión, homofobia y los límites a la misma, a la libertad de expresión. No le cambien, ahorita regresamos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, el tercer bloque, libertad de expresión, homofobia, límites de libertad de expresión. ¿Qué es lo que queda todavía pendiente en la agenda? Realmente es un tema amplísimo. 3 bloques son insuficientes. Yo creo que 3 bloques es exclusivamente como para abrir boca y empezar con la parte introductoria, porque hay muchísimos temas que se deberían de esto y me gustaría escucharlos al respecto. Pero antes de eso, Leslie, platícame del último bloque. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que comentaban tus compañeros? ¿En dónde te colocas, digamos, dentro de la balanza, la discusión que hemos tenido? Pues bueno, yo me coloco a favor igual de la Corte, porque creo que aquí el hecho de que se están implicando 2 periodistas, se está implicando también la comunidad que es discriminada. Entonces lo que la Corte quiere se enfoca en analizar los comentarios que se están haciendo para así ir discriminando poco a poco. Y de acuerdo con lo que dicen, con lo que decían mis compañeros sobre los medios de comunicación, creo que la parte fundamental de un medio de comunicación es dar la información clara y concisa. O sea, para el medio de comunicación no puede venir a decir esta frase la dices porque todo el mundo la dice. No, o sea, como medio, como audiencia también necesitamos tener el derecho de la información, que significa que nos den esa información, pero clara, sin ningún estar en contra o a favor de que, o sea, nada más es como argumentar y ya. Entonces creo que, pues sí juega un papel importante el medio de comunicación, porque intenta como que erradicar todo este problema que se suscita y no solamente es como para una persona o algo en particular. Entonces creo que sí es importante. Definitivamente parece que adjetivos
que al final redundan en un acto discriminatorio o en un discurso discriminatorio y en ocasiones incluso hasta de odio, pues definitivamente no contribuye en nada, digamos, ni en términos de derecho a la información, ni en términos de construcción de debate público, ¿no? Nos vamos rápidamente a las conclusiones. Son 5 integrantes, entonces les pido que sean lo más concisos posible. Si quieres empezamos contigo, Mayra. Claro, por supuesto. Bueno, hay que identificar siempre y en todo momento algo que nos marcaba Bandit. Él decía el lenguaje como instrumento de poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intenciones de estas palabras y en qué contexto se quieren desarrollar estas palabras? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, más siendo medios y más teniendo un claro mensaje, como ya lo comentaba Leslie, ¿no? Pero también, ¿qué hacer? Bueno, desde el área de política pública hay mucha tela de dónde cortar. Creo que es un área de oportunidad muy buena en el sentido de que, bueno, ¿y nuestras minorías dónde quedan? ¿Y dónde queda la agenda? Los gobiernos que han hecho respecto al tema en concreto. Nosotros, ¿qué podemos hacer como futuros tomadores de decisiones? Que creo que es ahí donde radica el trabajo de todos mis compañeros y de todos los ponentes aquí presentes. Pero bueno, ahora desde el lado jurídico yo lo puedo ver como una cuestión meramente asertiva, porque la normatividad nos protege a todas y todos, y creo que eso tiene que ser algo primordial, ¿no? Que nada por encima de la Constitución. Y si nuestros ministros han elaborado esta sentencia, yo me pongo a favor de la sentencia porque creo que hicieron una correcta resolución. Creo que nada más quedaría a la expectativa, no olvidar el contexto, no olvidar que seguimos en México, no olvidar estas cuestiones patriarcales y de discriminación que seguimos reproduciendo, y creo que lo indispensable y lo fundamental es no seguirlo haciendo. Creo que nuestra chamba como jóvenes es eso, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Desnormalizar esta situación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, haciendo políticas públicas, incidiendo en los congresos, haciendo de la abogacía una profesión que en realidad vele por el bienestar de cada persona. Y cambiando la narrativa también, ¿no? Crisol, cuéntame tus conclusiones. Bueno, yo en el mismo sentido considero que no se trata tanto de vamos a censurar las palabras, vamos a censurar canciones, vamos a censurar diversas cuestiones, ¿no? Se trata más bien de hacer un análisis propio y ir cambiando estas cuestiones, ¿no? Como bien menciona, ir cambiando la forma en que nos expresamos. Creo que ahí radica el punto principal. Creo que para que podamos evolucionar como sociedad, no es tan necesario que venga la Suprema Corte y nos diga, oye, no hables así porque eso es discriminatorio, porque ahí estás dañando el derecho al honor de otra persona, porque eso la Constitución no lo protege. Se supone que lo que nosotros debemos hacer es hacer una introspección donde podamos decir, ok, esto no es correcto y voy a tratar de cambiarlo. La Suprema Corte nos dice, sí, tú puedes decir lo que quieras, tú puedes expresarte de la manera que quieras, siempre y cuando pues no vayas a dañar otro derecho, ¿no? Esto es realmente muy, muy, muy interesante, muy importante. Creo que la Suprema Corte no hizo un criterio lejos de lo que la Constitución nos establece, porque el artículo 6º y 7º constitucional, a mi ver, lo deja bastante claro, ¿no? O sea, establece precisamente todo esto que la Corte mencionó en su amparo. Simplemente se hizo un análisis un poquito más amplio respecto al tema. Sí, sin duda, garantizando la libertad de expresión al final del día como elemento primordial, pero poniendo algunos límites claros cuando esa libertad ya se convierte en un discurso distinto, ¿no? Discriminatorio, de odio, en fin, ya pernicioso, pues. Jesús, rapidísimo, en 1 minuto, 2 minutos máximo, tus 2 ideas principales. Los discursos de odio, discriminación contra minorías, contra migrantes, contra cualquier persona que siempre ha sido objeto de agresiones a lo largo de la historia, los comentarios de estos no deben de ser admisibles en ningún régimen. Pero estos mismos, los comentarios, deben tener una marca, una delimitación muy clara para no excederse de un discurso de opinión, un discurso discriminatorio y no pisar esa línea que muchas veces queda como a discreción, a pensamiento, para que no llegue a considerarse un discurso de odio. Como decían nuestras compañeras,
Sí, efectivamente. Pudimos habernos ahorrado todo este problema si en el diario hubiera dicho, me opongo de su posición porque considero esto, esto y esto. Pudiendo haber omitido por completo estas palabras. Y pues sí, sería todo. Muchísimas gracias. Minelli, vamos contigo. Claro, bueno, pues lo único que me gustaría resaltar como conclusión es que son dos derechos muy importantes, fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión, un pilar fundamental en una sociedad democrática. Por el otro lado, el derecho al honor y a la dignidad, una base fundamental para el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y justo recordar que la sentencia es un paso importante, dado desde una institución verdaderamente relevante dentro del Estado mexicano, pero que la deconstrucción y que estas acciones que tenemos que tomar son diarias y son de todos, y que también nosotros como abogados somos los responsables de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos que son de todos y para todos. Muchísimas gracias y completamente de acuerdo. Leslie, culminamos contigo, cuéntame. Pues yo creo que el cambio para empezar a erradicar cualquier tipo de problemas discriminatorios empieza por uno. Entonces, el hecho de que la Corte haya hecho esta sentencia y haya dado a favor al ofendido fue un gran paso para que la gente tome conciencia sobre lo que puede decir y que no. Porque, pues sí, como se dijo al principio, ha estado muy normalizado todo esto, pero a fondo no sabemos qué daño le podemos hacer a la otra persona. Entonces, muchísimas gracias, de verdad les agradezco enormemente. Prometo invitarlos a otro programa con un tema similar, porque insisto, creo que todavía nos hace falta platicar mucho. Realmente las exposiciones y los puntos que han puesto sobre la mesa son súper interesantes y creo que lo podemos ir desmenuzando. O sea, esta sentencia de la Corte es el primer gran precedente probablemente en términos no solo de libertad de expresión, sino también empezar a tratar en serio el tema de la homofobia y, por ende, la garantía y el derecho propio que tienen todas las personas simplemente por ser personas, básicamente. Y como decía Minelli, pareciera que si una persona no tiene derecho por alguna orientación o por alguna condición ajena a su ser de persona, pareciera que estamos hablando más de privilegios en lugar de derechos, y eso es algo que vale muchísimo la pena discutir. Y no hay que olvidar, en este caso en específico, que las palabras, el lenguaje construyen realidades. Entonces, el hecho de que medios de comunicación, un eco tan grande como lo generan los medios de comunicación, repliquen ciertas conductas y normalicen ciertas conductas, definitivamente esa realidad va a ser difícil de modificar. Creo que todos han estado de acuerdo en el sentido de que tenemos que modificarnos desde el aspecto personal como el aspecto, digamos, de gubernamental en términos de políticas que garanticen y que reconozcan de entrada, o sea, los derechos más mínimos. Pero definitivamente las palabras, el lenguaje importa, genera realidad y por ello también hay que empezar. Entonces, les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, compañeras, compañero. Saludos a lo largo de toda la República, que ahora sí estamos más o menos repartidos. Mucho éxito en la escuela. Y nos vemos en una edición más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Véanos de lunes a jueves a las 9 de la noche por Justicia TV. Nos vemos para la próxima.